Pues en este vídeo os voy a explicar un poquito lo que se espera que hagáis en el ejercicio 3 de la tarea 2 de Excel. Bien, se trata de un formulario, como veis, y lo que te dice es que abras el archivo llamado ejercicio 3, los renombres como formulario, form XLSX, y en la primera hoja os vais a encontrar con ya la estructura general del formulario ya preparada, de manera que aquí el formato de la hoja no va a contar, salvo pequeños detalles como poner formato a los datos, el formato moneda cuando toque, formato porcentaje y este tipo de cosas. Por lo demás no voy a puntuar el formato porque ya viene dado, ¿eh? Entonces, ¿qué se pide si no es eso? Pues un momentillo, voy a ocultar esto bien. Se trata de combinar funciones y fórmulas con controles de formulario. Para poder hacer esto os remito a los correspondientes videotutoriales de la plataforma. Entonces, ¿qué concretos controles de formulario y qué funciones hay que utilizar? Bueno, pues aquí en la tarea más o menos se viene a explicar, veis aquí, os aparece cómo quedará el formulario cuando ya lo hayamos acabado, y antes de introducir los datos. Los datos no nos pide que los introduzcamos, ¿de acuerdo? Únicamente el código y el precio base, eso sí. Por lo demás, aquí vemos un control de formulario de tipo cuadro combinado, aquí una casilla, aquí una barra deslizante y aquí unos botones de opción, ¿vale? Entonces, todo esto se dice luego en la tarea. Aquí, en el primer punto, te dice que eligiendo el combo box, en el cuadro combinado, un código, ¿vale? Un código de billetes, se trata de una hoja de reserva de billetes de tren, pues aquí en el tren y clase nos aparecerá, pues eso, el tren y la clase en función del código, muy bien, utilizando funciones de búsqueda. Entonces me diréis, bueno, ¿y la búsqueda dónde la hacemos? Pues la búsqueda se tendrá que hacer en la hoja 2, ¿vale? Que se llama datos, donde ya tenéis los datos correspondientes, es decir, los códigos de los trenes y a qué tren y clase corresponde cada código, y luego los tipos de billetes, general, infantil, joven, tarjeta dorada y los tipos de tren, ¿vale? Y en función de eso, los descuentos que se pueden aplicar al billete en concreto que estemos sacando. Bueno, entonces, volvemos aquí. En el código, bueno, vamos a ver, yo lo tengo más o menos solucionado aquí, exactamente. Aquí, en el código, yo tengo que poder darle clic a esta flechita y que me aparezcan los códigos que aparecen en la hoja datos, estos códigos. Muy bien. Al elegir uno, aquí se nos tiene que poner el tren y la clase correspondiente al concreto código que hemos elegido. En este caso, como hemos elegido este código CAV, nos saldrá AV Club. Muy bien. Sigamos. El tipo de billete, pues en función de el código también, un momentillo, a ver, vamos a leerlo, Aquí, como os he dicho, eligiendo un código, nos aparecerá el tren y la clase usando funciones de búsqueda, ¿de acuerdo? Bien, el tipo de billete. Bueno, aquí se trata de obtener, ¿vale?, el tipo de billete en función de lo que hayamos elegido en los botones de opción de la parte inferior. Es decir, aquí vemos que tenemos una serie de, no, en esto no, aquí tenemos una serie de botones de opción con el tipo de billete, general, joven, infantil, tarjeta dorada. Bueno, pues yo al seleccionar el tipo de billete que quiera, aquí me va a aparecer, ¿no veis? Tipo de billete, joven. Tipo de billete general, pues tipo de billete general. Tipo de billete tarjeta dorada, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces tenéis que conectar esta celda con estos botones de opción, Una vez más os remito a los videotutoriales. El precio base se obtendrá a través con la ayuda de una barra deslizadora. En esta barra deslizadora tiene varias características. Una, que nos permite subir el precio de euro en euro. Si hacemos clic, perdón, si hacemos clic en las flechitas, por ejemplo, flecha hacia la derecha, vemos que aumenta de un euro en un euro. Y si hacemos clic en la flechita de la izquierda, lo mismo, disminuye de euro en euro. Pero si hacemos clic en el interior de la barra, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, nos aumenta
en 15 euros, ¿vale? 15, 15, 15, y si hacemos clic aquí, disminuye de 15 en 15, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el máximo? El máximo es 150 euros, el precio máximo del billete más caro, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos vamos hasta el final, vemos que no podemos ir más allá de 150, ¿vale? Bueno, entonces lo teníamos en 32, si no recuerdo mal, aquí. Bueno, y aquí, en el descuento, vamos a mirar lo que se nos pide, ¿vale? Habíamos dicho que el precio básico se obtiene con una barra deslizante, cuyo valor máximo es 150 euros y que aumenta de 1 en 1 o de 15 en 15, ¿eh? En el vídeo se explica, en el vídeo tutorial correspondiente se explica cómo se hace esto. En el tipo de descuento, este tipo se obtiene de la hoja datos, a través de una combinación de, en realidad, 3 funciones, ¿vale? En principio, yo os aconsejaría que hicierais las funciones índice y coincidir, y cuando lo tengáis listo, lo metéis dentro de una si error. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo debe funcionar esto? Es decir, yo aquí, en definitiva, el descuento, ¿de qué depende? Depende de el tipo de tren, un momentillo, aquí lo vemos. En datos, depende del tipo de tren, se genera infantil, joven, tarjeta dorada o, perdón, tipo de billete. Y también, al mismo tiempo, del tipo de tren. Entonces, en función de el tipo de tren y el tipo de billete, obtenemos, en este caso, 20% de descuento. Por tanto, aquí no podemos usar una buscar V, una buscar X, no, porque hay dos encabezados diferentes, uno está en fila y otro en columna. Eso no nos permite utilizar las funciones de búsqueda habituales. Entonces tenemos que recurrir a una combinación de índice y coincidir. También hay un video tutorial que explica esto, ¿de acuerdo? Y con el fin de que antes de introducir ningún dato no nos aparezca un mensaje de error en la celda, aquí si no hemos elegido ningún código todavía nos saldría un mensaje de error, con el fin de evitarlo se inserta toda la función índice y coincidir dentro de una si error, de manera que digamos, si esta función de índice coincidir, esta combinación nos da un mensaje de error, en lugar de un error deja la celda vacía. También se explica en el video tutorial. Y esta es la parte que está más complicada de este ejercicio. Así que no os preocupéis si os cuesta un poquito, porque realmente hay que pensarlo, y hay que probar, etcétera. Bien, pasajero frecuente. Además del descuento del 35%, se aplica, como se dice en el ejercicio, un descuento extra, ¿vale? Un descuento extra del 10% a calcular sobre el precio base, solo para los pasajeros frecuentes, ¿de acuerdo? De manera que, ¿qué pasa? Pues que si aquí esta casilla, esta casilla de aquí está activada, aquí se nos calcula un 10% sobre el precio base de B5. Y si está desactivada, no se calcula y se queda la celda en blanco. O bueno, en realidad puede dar aquí 0, pero eso sí, luego veremos que el último punto nos dice que se tienen que ocultar los valores 0. También está explicado en los videotutoriales. Lo voy a volver a activar y finalmente el importe del billete no es ni más ni menos que una fórmula, ¿vale? Es decir, en función del precio base, el descuento general aplicado, el descuento específico para pasajero frecuente, lo que tenemos que hacer es una fórmula que nos calcule el importe del billete. Aquí no entra el IVA, ¿de acuerdo? No, lo he prescindido de ello por evitar mayores complicaciones. Y en definitiva, esto es de lo que se trata. Si aquí ya digo, si aquí el resultado nos diera 0, se trata de evitar que aparezca un 0, sino que quede la celda en blanco ocultando los valores 0 de la hoja. Y ya, como he dicho, eso se explica en los videotutoriales. Y esto es todo lo que se pide para este ejercicio. Venga, hasta el próximo vídeo.